Bienvenido a casa. En la casa de Dios estaré por largos días. Un día dentro de la casa de Dios es mejor que 1000 fuera de ella. Déjame decirte por qué estás aquí, por qué estás aquí. Estás aquí para ser sal. Estás aquí para hacer sal y traer los maravillosos sabores de Dios a la tierra. Estás aquí para hacer luz. Estás aquí para hacer luz y mostrar los colores de Dios en el mundo. Dios no es un secreto. No es un secreto. Dios no es un secreto para ser guardado. Vamos a publicarlo. Vamos a publicarlo como una casa en la cima de una colina. La montaña de la casa de Dios será la más alta de todas. La iglesia siempre será mi casa. Mi casa Mi casa Mi casa, mi casa. es donde siempre quiero estar y estoy aquí para bien. ¡Ayúdenos! Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente. Que se oigan las voces. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente. A ver, mi mariachi. A ver si nos acordamos de este coro. Solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios hace al hombre feliz. La vida es nada, todo se acaba. Solo Dios hace al hombre feliz. Canten una vez más. Solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios hace al hombre feliz. La vida es nada, todo se acaba. Solo Dios hace al hombre feliz. ¿Alguien puede decir amén? Vamos orando hasta que baje el poder de Dios. Vamos orando hasta que baje el poder de Dios. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Vamos orando hasta que baje el poder. Poder, poder, poder lo necesito para poder vencer las fuerzas del maligno. Ese mismo poder lo necesitas tú. Ese mismo poder lo necesito yo. Vamos, vamos orando hasta que baje el poder de Dios. Vamos orando hasta que baje el poder de Dios. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Vamos orando hasta que baje el poder. Poder, poder, poder lo necesito para poder vencer las fuerzas del maligno. Ese mismo poder lo necesitas tú. Ese mismo poder lo necesito yo.
llenando, que me está llenando. Yo siento un fuego que me está quemando, el Espíritu Santo que me está llenando. Fuego, fuego, fuego del cielo queremos. 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 Damos gracias a Dios, amados hermanos, una vez más por la oportunidad que Dios nos da de poder estar ante ustedes. Y bien, este mes de diciembre ha sido un mes donde todo el mundo, por lo menos en México, se recuerda el nacimiento de Jesús. Y el domingo pasado hablamos acerca del propósito del nacimiento de Cristo a este mundo. Y hoy quiero hablar algo semejante a esto, ¿no? La misión de Cristo. ¿Qué es la misión de Cristo en este mundo? ¿Cuál fue su misión al venir a nacer en este mundo? Y quisiera leer con ustedes hoy, domingo 26 del 2021, en el libro de Primera de Timoteo, en el capítulo 1, versículo 15, que a la letra dice de la siguiente manera: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Este motivo, esta razón, la misión de Dios es salvar al mundo. Es su misión que Él tiene, salvar al mundo. No hay otro objetivo más que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Eso lo hemos corroborado una y otra vez, pero que esa misión que Cristo trajo no fue para meter en controversia a la humanidad, sino para que la humanidad encontrara la luz, el camino, la humanidad volviera una vez más a la senda correcta, al camino correcto. Y no solo eso, sino para poder encontrar la salvación de su alma. Hoy en día hay mucha gente que pues todavía no sabe discernir entre el cuerpo, el alma y el espíritu. Pero lo hemos dicho y lo voy a repetir una vez más, que el cuerpo va a la tierra y al polvo donde fue tomado, el espíritu va a Dios que la dio, pero el alma ¿a dónde se va? En otras ocasiones ya hemos explicado al respecto. Yo quiero leer aquí en el libro de Mateo capítulo 5, en el versículo 17, uno de los propósitos que Dios tuvo a través de Jesucristo, y dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogarlos, sino para cumplir. El nacimiento de Cristo al venir a este mundo vino a cumplir las profecías 700 años antes de su nacimiento, de lo que se había profetizado. Él vino a cumplir no solo eso. La palabra aquí abrogar, es decir, no vino a quitar Dios la ley del Antiguo Testamento, sino más bien a cumplir todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento acerca de su nacimiento y de su advenimiento a este mundo. Hoy en día podemos encontrar en la Biblia no menos de 60 veces el nacimiento de Cristo, pero encontramos más de 600 veces el sacrificio de Cristo, lo que Cristo hizo por la humanidad, el sufrimiento de Cristo. Y Dios se enfrenta aquí a los fariseos, se enfrenta a los saduceos y a otros protagonistas ahí de que querían siempre sobresalir en cuanto al conocimiento y la ley de Dios. Pero Jesús está diciendo aquí que Él no vino a abrogar, dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o a los profetas. Él no vino a tomar el lugar de nadie. Él es absoluto, Él vino como Él es. No he venido para abrogar la ley, sino para cumplirla. Él vino a cumplir cosas que
que no podía cumplir ningún ser humano, ningún hombre, y nadie podrá cumplirlo. Imagínense aquellos que quieren vivir todavía bajo la ley, tienen que cumplir por lo menos 600 leyes. Imagínense, cumplir 600 leyes para llegar a esa salvación que el hombre ha tratado de buscar por medio de la ley. Ahí mismo en el capítulo 20, el versículo 28 de Mateo, encontramos un pasaje muy similar, pero que se refiere a otra cosa. Dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. No vamos a dividir el texto, que Él no vino para ser servido, vino para servir. Pero quiero tomar lo último, dice, para dar su vida en rescate por muchos. Él vino a eso, a morir en la cruz del Calvario. No solo vino a nacer, sino vino a dar su vida por los pecadores, vino a dar su vida por la humanidad, vino a dar su vida para salvar nuestras almas. Hoy en día se ha agarrado o se ha tomado el nacimiento de Cristo como una fiesta. Bueno, yo no digo que no hay que hacer fiesta porque Cristo vino a este mundo, pero ¿por qué necesariamente en estas fechas se toma para celebrar Navidad y hacer hojuelas, buñuelos, otras cosas que la tradición marca en nuestro país, en nuestros estados? Y no solo eso, sino que para pachanga, para beber, para tomar, para bailar, para hacer cosas, cuando en realidad sería una acción de gracias que deberíamos de hacer, darle gracias a Dios porque Él vino a este mundo para rescatar a la humanidad. Me gusta esa parte, y para dar su vida en rescate por muchos. Claro, aquí no está diciendo que es para todos, es por muchos. Porque el Señor dice, muchos son los llamados y pocos son los escogidos. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Así que el hecho de creer en Cristo no nos salva solamente decir yo creo, porque de creyentes están llenas las iglesias y el mismo Satanás, el mismo diablo ha creído en Dios. Así que es importante que nosotros conozcamos que lo que Dios ha hecho con nosotros, creer es servirle. Vean lo que dice en Lucas, en el capítulo 4, en el versículo 43. Pero Él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Dios envió a su Hijo. Dice San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el apóstol está diciendo que es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio, hablando Jesús mismo, el evangelio del reino de Dios. ¿Por qué? Porque para esto he sido enviado. Dios tuvo tanta misericordia de la humanidad que envió a su propio Hijo para que la humanidad encontrara la salvación y se volviera de sus malos caminos y retomar la senda correcta, la senda antigua que dice la palabra del Señor. Ahí en el capítulo 12 de este mismo libro de Lucas encontramos algo muy importante que me ha llamado mucho la atención porque se refiere netamente a lo mismo en cuanto al propósito del Señor. Allá en el capítulo 12, en el versículo 49, ¿no? Jesús fue causa de controversia, causa de división por lo que Él enseñaba, porque era muy contrario a lo que los fariseos enseñaban o decían. Dice el verso 49 del capítulo 12 de Lucas, fuego vine a echar en la tierra. ¿Y qué quiero? Si ya se ha encendido ese fuego,
Bueno, pero quiero decirles que Dios vino a echar ese fuego, es decir, vino a avivar, a reavivar, a retomar la palabra que Él un día predicó a sus apóstoles, un día predicó a la gente. Él trae para nosotros ese conocimiento que dio a través de las Sagradas Escrituras y a través de su palabra viva al estar en comunión directamente con sus discípulos. Quiero avanzar rapidito en el capítulo 19, un verso muy conocido para todos. En el versículo 10 dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué es lo que Cristo hizo? Vino a buscar, ¿qué cosa? Lo que se había perdido. ¿Qué es lo que se perdió? La humanidad, desde el día que accedió a seguir lo malo, a hacer lo malo, desde el día de que desobedeció en el huerto del Edén, desde entonces el hombre sufrió una caída que jamás se pudo levantar, sino hasta que Cristo vino y Él murió en la cruz del Calvario, resucitó de los muertos, se levantó entre los muertos y Él ha levantado ahora a la humanidad a través de su sangre que derramó en la cruz del Calvario. Por esa razón, aquí en este pasaje encontramos la historia de un publicano, de un hombre que cobraba impuestos, un agiotista llamado Zaqueo. Este hombre había escuchado de Jesús y fue a su encuentro, pero la multitud le impedía ver a Jesús o llegar hasta donde él estaba. Entonces investigó y se dio cuenta por dónde Jesús iba a pasar y buscó la forma de cómo ver a Jesús. No había una barda ahí para un peñasco, pero sí había un árbol del sicómoro, y ahí se subió, y estando él allá viendo que Jesús venía, estaba muy contento y pensando que nadie lo veía donde estaba, pues como decimos aquí en Chiapas, como un garrobo bien abrazado del palo. Pero ¿sabe qué? Jesús sabía eso. Quizás muchos no se habían dado cuenta, pero Él ya sabía eso. Él sabe dónde te encuentras, dónde estás. Muchas veces creemos que nadie nos ve, nadie se da cuenta de lo que hacemos o dónde estamos. Pero quiero decirte que Dios se da cuenta dónde estás. Voy a hacer un paréntesis aquí para los creyentes, para los que llegamos a una iglesia. Nos podemos esconder del pastor, de los líderes, pero jamás nos vamos a esconder de Dios, menos de su Santo Espíritu, que es lo mismo, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y Él nos ve. Así que, aunque queramos esconder alguna acción negativa, o inclusive un pensamiento negativo, Dios se da cuenta, Dios lo sabe, y Dios sabe dónde te encuentras. A lo mejor estás perdido, hermano, estás extraviado de la doctrina, de la sana doctrina, o te has portado mal, rebelde en la iglesia, te has rebelado en contra de tu pastor, o simple y sencillamente te has alejado por causa del pecado y el diablo te atrapó de nuevo y has vuelto a comer las algarrobas del mundo como antes de que Cristo te salvara. Y sabes que estás perdido y Cristo vino a buscarte a ti. Cristo vino a buscarme a mí. Él te vino a buscar y te quiere hallar, así como halló a Nicodemo abrazado de esa rama del sicómoro, del árbol sicómoro. Y el Señor levantó su mirada hacia él y Dios está volviendo su mirada hacia ti. Él quiere verte. Él quiere que le abras tu corazón, quiere escudriñar tu vida y tú vengas ante Él y pedirle perdón, arrepentirte y decirle pues que quieres volver en sus caminos y escuchar la voz de Dios como Nicodemo la escuchó. Cuando Jesús la vio le dijo: bájate de ahí, que a tu casa quiero ir. Y el Señor te dice: ven a mí, abre la puerta de tu corazón que quiero entrar a ti. Es lo que Dios quiere hacer. Ese fue el propósito. Vino a buscar y a salvar. Dios te vino a buscar y nos vino a salvar todo aquello que se había perdido. Y ya hablé acerca de esto, pero quiero irme rapidito a dos textos muy conocidos del Evangelio según San Juan,
pero el capítulo 3, versículo 16 y 17. ¿Quién no conoce estos versos? Fue uno de los primeros versículos que yo aprendí cuando recién me convertí a Cristo. Entonces, yo creo que usted lo ha aprendido. El verso 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero vea el propósito que dice el versículo 17: porque no envió Dios a su Hijo al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Qué importante es saber el término que Dios maneja dentro de ese propósito. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. No lo envió para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo a través de Él. Ese es el propósito. La misión de Jesús es eso: salvar a la humanidad, que nosotros podamos creer en su palabra, que nosotros podamos entender que Él nos está esperando con los brazos abiertos y que Él quiere que volvamos a Él. Vean el capítulo 9 de ese mismo libro, del versículo 39 de San Juan 9:39. Dice de la siguiente manera: dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Mira, Dios también vino para traer juicio. Juicio para aquellos que han querido predicar su evangelio, para aquellos que han querido predicar la palabra a conveniencia de ellos. Están cegados en la palabra. Jesús dijo: para juicio he venido yo a este mundo. Dios trajo un juicio ya, porque es verdad que trajo la gracia de la salvación, que es el regalo, el don divino, pero para aquellos que se resisten, para aquellos que no quieren aceptar la palabra tal y como el Señor lo especifica en las Sagradas Escrituras, sino que lo componen, lo acomodan a su manera, a su forma de vida, a su pensamiento, a su creer, y Dios va a traer un juicio grande para ellos. Por eso dice, para que los que no ven, vean. Es decir, Dios quiere que se quiten la venda de sus ojos. Todos aquellos que no se dan cuenta realmente el propósito de Dios no es para otra cosa, sino para que nosotros podamos ver la sana doctrina, la sana palabra, y no enredarnos en el mundo. Y luego dice, termina diciendo: y los que ven sean cegados. Es decir, aquellos que tratan de decir que ven, que conocen y no le dan la gloria a Dios, están cegados de antemano. Qué importante tiene este versículo para entender lo que nosotros decimos conforme a la palabra. Y allá en el capítulo 10, ahí adelantito, ahora sí, en el versículo 10, la palabra del Señor dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Mira lo que dice Jesús: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Todos aquellos que vinieron antes de Cristo, y aún aquellos que hoy tratan de seguir a Cristo con su falsa doctrina, con su falsa enseñanza, es para beneficio de ellos mismos. Algunos para hacerse ricos, otros para sobrevivir, otros para tener fama, en fin. Pero el diablo es lo que hace: destruir, dividir, matar, poner enfermedades, poseerse de las vidas sin Cristo. Pero el Señor dice: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. ¿Qué propósito Dios ha buscado para usted, para la humanidad? Es que tengamos vida. Si estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ahora Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Ahí en el capítulo 12 de San Juan, en el versículo 47,
Vea la palabra del Señor. Dice, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, pero no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Ya tienen la palabra, si usted sigue leyendo, ya tienen la palabra para que los juzgue. Nosotros vamos a ser juzgados conforme a la luz que nos fue dada, conforme a la palabra que conocimos. No vamos a tener excusa en aquel día porque se nos ha predicado, se nos ha hablado cuál es la palabra, cuál es el evangelio de Jesucristo. Y a mí me encanta este versículo porque habla algo tremendo. Yo no los juzgo, dice Jesús, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Yo no vine aquí para mandarlos al infierno. Alguien me dijo, pastor, Dios es amor. ¿Y por qué es fuego consumidor? Bueno, es que Dios puso su ley, su palabra y plantó dos caminos. El camino que lleva a la perdición y el camino que lleva a la vida eterna. Entonces hay una fórmula aquí que hay que seguir para poder llegar. Fíjese, imagínense que hay una caja fuerte en una bóveda, pero para llegar a la caja fuerte usted tiene que cruzar aproximadamente 10 metros. Y en esos 10 metros para llegar a la caja fuerte hay algunos bloques que tiene que pisar, que tiene que caminar. Y si usted pisa el bloque incorrecto, pues un rayo láser lo va a detectar o lo va a lacerar o la alarma va a sonar, lo van a descubrir, en fin, o va a bloquear simple y sencillamente esa caja fuerte. Pero si usted va pisando correcto los bloques correctos, las claves correctas para llegar a la caja fuerte, usted va a llegar y va a poder abrir esa caja fuerte y obtener lo que hay ahí. Así es en la vida del cristiano. Nosotros tenemos que aprender a caminar dentro de las pisadas que Dios nos marca en su palabra. Entonces Dios no te vino a condenar. No, Dios preparó el infierno para Lucifer y sus ángeles y para todos aquellos que desobedezcan su palabra y que no vayan caminando correctamente. Entonces, en este recorrido, usted va a decidir si irse al infierno o irse a la vida eterna en el reino celestial. Así que el Señor no te vino a condenar. Dios trajo su palabra para que encontremos la luz, el camino correcto. La palabra misma te va a condenar si no la haces, si no la cumples. Sin embargo, nosotros tenemos que seguir caminando. Ahí en el capítulo 18, en el versículo 37 de este mismo libro, vamos a encontrar un pasaje que nos da un poco más de luz dentro de los propósitos que Dios tiene para la humanidad. Vea, dice, le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que, todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Ese es el propósito de Dios. Pilato le dice a Jesús, tú eres rey. Bueno, tú lo has dicho, le dice. Respondió Jesús, tú dices que yo soy. Y sí, ciertamente lo soy. Pero Jesús le aclara algo más importante. Yo para esto he nacido, para ser rey. Y también dice, y para esto he venido al mundo, para reinar este mundo. Y para dar testimonio a la verdad, hablar la verdad, a testificar con hechos la verdad. Y Dios nos exhorta y aclara en este enunciado. Dice, todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Este enunciado declarativo que prevé y dice, todo aquel que oye mi voz, todo aquel que escucha mi palabra,
que está en la verdad, Él oye mi voz, Él está conmigo. Por eso es importante, amados hermanos, que veamos esta misión que Cristo trajo a esta tierra. Hay un propósito, no solamente nacer y celebrar Navidad, no. Hoy en día quisiera hacer una reflexión para ir culminando este pequeño mensaje, en el cual solamente pido que ustedes reflexionen. ¿Cuál es tu Navidad? La palabra Navidad quiere decir natividad, regalo. Y la salvación que Cristo nos da es un regalo. Por gracia sois salvos. Esta palabra gracia es un don, es un regalo que Dios te está dando. En la lectura que dimos anteriormente al inicio de Primera de Timoteo, en el capítulo 1, el versículo 15, que quiero ratificar la lectura, dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Esta palabra que he predicado es palabra fiel y es digna de que todos lo recibamos y que no la deseches, que hoy lo hagas tuya, que sea tuya esta palabra, que lo apliques en tu vida, que te olvides ya de las tradiciones que no te llevan a nada bien, sino te llevan por un rumbo equivocado. Esta palabra que dice que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. A eso vino Jesús. Vino al mundo para salvar a los pecadores. Y Pablo dice: de los cuales yo soy el primero. Si yo te testificara de dónde Cristo me sacó y saber lo que Dios me ha dado hoy, que he aceptado a Cristo, te aseguro que si volviera a nacer y escuchara de nuevo la palabra del Evangelio de Jesucristo, la volvería a aceptar. Termina diciendo Pablo a Timoteo: de los cuales yo soy el primero. No te fijes de los demás. No veas lo que los demás andan arrastrando. Muchas veces no nos convertimos a Cristo por el mal testimonio de el que se dice ser cristiano que llega a una iglesia evangélica. Muchas veces no nos convertimos a Cristo porque en nuestras oraciones condicionamos a Dios y si no nos contesta, no nos convertimos. O simple y sencillamente, para que me entienda mejor, como Dios no nos hace el milagrito, entonces ya no creemos en Él. Pero debo de decirle que Cristo vino a buscar y a salvar al hombre que se perdió en el pecado. Su propósito no es hacer milagritos. Su propósito no es venir a hacer favores así porque sí. Su propósito no es hacer rico a la gente. Su propósito no es para que el hombre encuentre satisfacción de su vida personal. No. Su propósito fue salvar al hombre, salvar esa alma del hombre. Si tú eres salvo, entonces dice el texto bíblico: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Así que no le busques 3 pies al gato. Dios vino a salvar tu alma. Él vino a salvar mi alma. Seamos pobres, seamos ricos. Sane el Señor mi cuerpo o no la sane. Sane a mi hijo, a mi hija o no lo sane. Sane a mi esposa, a mi esposo o no lo sane. Tenga o no tenga yo hijos con mi esposa. No hay problema. Eso es secundario. Sea rico, sea pobre, no me interesa. Lo que me interesa es que Cristo vino a salvar mi alma de la condenación eterna. ¿Quieres aceptar a Cristo en este día en tu corazón? Recibe a Jesús como tu Salvador, pídele perdón de tus pecados, confiésele a Dios. Ahí donde estás, confiésele a Dios tus pecados. Pídele perdón, abre la puerta de tu corazón, deja que Cristo entre a Él para que Dios viva en ti. Él dice: yo vine a dar vida y vida en abundancia. Te voy a acompañar en la oración. Padre que estás en el reino de los cielos, en esta hora, Señor, te ruego y te pido por las personas que nos están viendo y escuchando, Señor, para que tú traigas bendición en sus vidas,
traiga reconciliación en sus almas. Si alguien, Señor, se extravió porque el mundo pudo más, sus deseos carnales pudo más que su vida espiritual, fortalécelo a través de tu Espíritu Santo, perdónalo y reconcílialo, Señor, contigo mismo a través de tu Santo Espíritu. Si hay alguien que está recibiendo, aceptándote como el único y suficiente Salvador, Señor, entra en su corazón. Escucha la oración de su confesión de sus pecados. Perdona sus pecados, Señor, y salva su alma. Te lo suplico, Señor, y que experimenten un nacimiento verídico en este propósito, en esta misión que tú emprendiste un día para buscar y salvar lo que se había perdido. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Si el Señor nos permite, nos vemos el próximo domingo. Dios les bendiga. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Quiero cantar una linda canción de aquel que me transformó. Ayúdenos. Es mi amigo Jesús. Es mi amigo más fiel. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Denles aplauso al Señor. Esta canción se llama Peña de Oreb, escrito por un hombre que aún vive. Le pedí a Ralphie que lo cantara. Ralphie. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para mí. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para mí. Ven a probarla, que es más dulce que la miel. Refresca mi alma, refresca todo mi ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para mí. Ahora en trío. Ven a tomarla, que es más dulce que la miel. Refresca el alma, refresca todo mi ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para mí. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para mí. Gracias, Ralphie.